Creo que todos perdimos por lo menos a un amigo culpa de internet y la política. Al menos que vos seas ese amigo. Internet es un lugar, sin dudas, para mí especialmente porque yo buceando en lo peor de este mundo desde hace ya casi 15 años y hace 7 que directamente vivo gracias a un oficio que ejerzo online. Lo paradójico es que, a pesar de mi larga carrera como guionista en esta plataforma, jamás me di la oportunidad de contar mi historia largo y tendido. No porque esté como para venderle el guión a Netflix, sino por el fenómeno que me tocó acompañar de cerca al mismo tiempo en que Café Kioto se constituía como tal. Esta no es una observación meramente personal. La radicalización por derecha, como todos los temas que se desprenden de ahí, son de los tópicos más estudiados por las ciencias sociales durante la última década. Sectores que hasta hace no mucho tiempo parecían marginales, hoy ocupan un lugar en la discusión política que más de un espacio siquiera llegó a anhelar a pesar de décadas de construcción política. Pero, ¿qué pasó? Creo que otro video analizando a las nuevas derechas a esta altura no solo no sirve para nada, sino que ya hasta cansa un poco. De hecho, en este canal ya publiqué varios videos de esos y en YouTube te puedes encontrar con otros tantos más. Por esta razón, me gustaría poner el foco en un lugar diferente. Ese otro amigo, familiar, vecino o conocido que desde hace años parece haber entrado en una espiral del que no puede salir ni vos podés sacar. Pero no me refiero a ese relativismo pelotudo, aunque muy útil, que los medios masivos llaman polarización, sino que algo mucho más profundo, una fuerza capaz de empujar a ese otro contra sí mismo o contra sus pares, llevándolo a un estado de alienación total. Esta espiral de la que hablo no es una simple cuestión de desacuerdo político o de falta de entendimiento, sino que es una dislocación total y voluntaria de la vida política entregándose enteramente a los contingentes de la historia. Un proceso lento, arduo y de hormiga, pero que poco a poco consiguió regalarle a las clases dominantes un ejército de altruistas pobres dispuestos a defender como propio el patrimonio ajeno. Primero que nada, advierto que el orden de los acontecimientos narrados en este video pueden marearles un poco debido a que elegí priorizar el desarrollo conceptual sobre mi experiencia personal. Por esta misma razón, y a diferencia de otros videos, este ensayo estará salpicado de contenido anecdótico con fines ilustrativos. Esta historia comienza en 2017, no porque este año marque un hito puntual, sino por razones de índole coyunturales y personales que voy a tratar de resumir lo mejor posible. La primera, ese año cumplí 20, nací el 25 de abril de 1997, 1948 días después de que la bandera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fuera izada por última vez en el Kremlin. Como otros chicos de mi generación, me crié bajo el gran relato del fin de la historia y de las políticas del consenso de Washington. Un paquete de reformas determinadas por los Estados Unidos con la mira puesta en aquellos países en desarrollo que orbitaban la Casa Blanca. Estas tenían la finalidad de liberalizar la economía, el achicamiento del Estado y la expansión de las fuerzas de mercado dentro de la economía interna. ¿Y qué lugar tenían las ideas socialistas por aquel entonces? Para la mayoría, el cadáver del comunismo yacía congelado bajo las ruinas de alguna fábrica en lo que ahora es la Federación Rusa. Los hijos remataban el ideario de sus padres en alguna librería de Parque Rivadavia por unos pocos billetes que más tarde usarían para cambiar el viejo televisor blanco y negro que les dejó el estado de bienestar por uno más moderno. Eran unos locos, gente convencida, peligrosa, pero no muy diferentes a los yanquis ahora. Recuerdo haber escuchado por parte de mi padre la primera vez que le pregunté sobre el tema en algún momento de los años 2000. A lo que quiero ir con todo esto es que para muchos de los que nacimos en los 90, el comunismo era una pieza de museo, algo inocuo, una amenaza extinta que ya podíamos contemplar con esa sinceridad característica que nos brinda la falta de compromiso. De hecho, esto fue así durante muchos años, a un punto en que uno podía entrar en contacto con ideas socialistas bastante suelto de prejuicios. Al final, y parafraseando un poco a Bilardo, entender el comunismo es lo más fácil que hay. Los del mismo color de camiseta trabajan entre ellos y le patean al tipo que no viajó con nosotros, no trabajó con nosotros y ni vive en el mismo barrio que nosotros.
Así es como más o menos llegó al 2017. Por aquel entonces era un chico de campo que todavía olía a campo, pero que estaba tratando de acostumbrarse a la gran ciudad. Ese año no solo fue importante para mí, sino que políticamente estábamos atravesando tiempos de cambio. En el contexto nacional, Mauricio Macri, un conocido empresario local heredero de la patria contratista, llevaba poco más de un año en el sillón de Rivadavia tras haber terminado con 3 mandatos ininterrumpidos de gestiones kirchneristas. Y en cuanto a lo internacional, Donald Trump, otro empresario heredero pero del rubro inmobiliario, contra todo pronóstico se había convertido en el flamante presidente de los Estados Unidos. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el video? La evolución de la propaganda hacia la ultraderecha en Internet es un fenómeno que cobró fuerza durante la última década, redefiniendo la manera en que se comunican y se difunden los mensajes extremistas. Esta transformación no solo incrementó la visibilidad de estas ideologías, sino que cambió radicalmente cómo se construyen y se perciben los acontecimientos en la esfera pública digital. Ahora, aunque a muchos hoy les pueda sonar un disparate, Mauricio Macri y Donald Trump no estaban ni cerca de ser homologados como burócratas de una misma cepa. Si bien sus políticas de fondo no distaban tanto, lo que verdaderamente los distinguía era su discurso. No lo que se dice, sino cómo se dice. Porque hay un punto en común entre ambos que, a fin de cuentas, los une como dos representantes de una misma clase: presentar como deseable su proyecto burgués a una clase trabajadora cada vez más vapuleada. Por aquel entonces me encontraba dando mis primeros pasos en YouTube, guionando videos para un canal cuyo nombre les compartiría, pero ya no se llama así que mucho sentido no tiene. Muchas ganas de hacerle publicidad tampoco tengo. Lo importante acá es otra cosa. Como gran parte del material que se sube a esta plataforma, primero nace en inglés y luego se traduce al español. Obviamente, acostumbrados a consumir contenido producido en los Estados Unidos, replicando las formas, probablemente obtengamos resultados similares. ¿Y saben cuál era el contenido en tendencia ya en ese momento? Alt-Right Pipeline es un concepto acuñado por la esfera de videoensayistas progresistas del YouTube angloparlante que describe el proceso mediante el cual las personas en línea, usualmente jóvenes, son gradualmente expuestas y radicalizadas hacia la extrema derecha. Esto suele empezar con contenidos aparentemente inofensivos o mainstream, como videos de comedia o debates sobre temas culturales. Un comediante políticamente incorrecto, un comentarista de cine que dice que la última de Marvel es woke, o un gamer apolítico que se fue a vivir a Andorra por la presión impositiva. Así es como poco a poco el algoritmo te empieza a recomendar contenido similar, solo que con creadores y comunidades con ideas cada vez más radicales, racistas o misóginas, eventualmente llevándote hacia puntos de no retorno, incluso llegando a arrastrar a los propios creadores al mismo abismo. Sobre este tema recomiendo el trabajo de Innuendo Studio llamado Cómo radicalizar a un normie, que en parte inspiró este video y es uno de los mejores ensayos que vi en esta plataforma. En ese momento se me plantearon algunas interrogantes que no supe responder sencillamente por mi falta de formación. Una de las armas más efectivas que tiene la democracia liberal es la relativización total de la discusión política, donde todas las opiniones parecen puntos de vista y, por consiguiente, deben ser respetadas. Ahora, cuando las nuevas derechas irrumpen en la escena, a esto ya lo tenían clarísimo. Si el sentido común va a ser indulgente con tu opinión infundada y la verdad es completamente relativa, si no mentís, estás regalando terreno. Queda en vos cuánto estés dispuesto a tirar de la soga. Cuando la derecha entiende esto, pone en marcha una operación política y semiótica sin precedentes. De ahora en adelante solo deberá hacer una cosa: construir el acontecimiento. Para cuando caigo en razón de lo que estaba pasando ya era 2019. No porque nos haya tomado por sorpresa, sino porque jamás imaginé que todas esas pequeñas expresiones de odio iban a converger en exponentes con semejante alcance. Primero eran comentarios anónimos en algún foro rancio, después pasaron a YouTube y, más temprano que tarde, algunos vio la beta económica en concentrar a todo ese público alrededor de un canal monetizable. Los planos estaban disponibles al alcance de un par de clics. Bastaba con trasladar las narrativas de la alt-right pipeline al contexto latinoamericano y dejar que poco a poco la alienación capitalista cocine el resto del guiso. Al principio, cobardemente detrás de la máscara del anonimato, hasta que un día juntaron los avales suficientes para salir de la cueva a cara descubierta. En cuanto a lo propio, el barco en que nos habíamos subido ya era un naufragio. La dirección del canal estaba dispuesta a rematar todo nuestro trabajo para hacer la cañería que esta cloaca necesitaba.
Y eso no era lo que yo ni mi hermano pretendíamos como proyecto educativo. A mediados de ese año y después de largas deliberaciones, estábamos afuera. El futuro de todos esos años de labor sería condensado en forma de un consejo por parte de mi ahora ex compañero de cara al nacimiento de Café Kioto. Deberías hacer video para los liberales. Dan muchas visitas. Ahora me pregunto cuántos de ellos habrán empezado de la misma forma. Tradicionalmente, la propaganda ultraderechista estaba en los márgenes de la comunicación pública. Operaba a través de publicaciones impresas, panfletos y, ya como un montón, en círculos marginales de radio y televisión. Sin embargo, con la masificación de Internet, estas ideas encontraron un nuevo espacio de difusión. Foros chan como 4chan, 8chan o las difuntas taringas y Voxed en lo que a industria nacional respecta, Facebook, Twitter y plataformas de video como YouTube se convirtieron en los principales canales de distribución de propaganda derechista. Esto no solo amplificó la voz de estos movimientos por solo compartir espacios en común, sino que también permitió la creación de una red global interconectada que puede movilizarse rápidamente en torno a acontecimientos específicos. La razón de existir de este canal es, en parte, un derrotero de mis reflexiones y pensamientos mientras trato de ponerle un nombre a las cosas. Mis primeras publicaciones, hoy muchas de ellas convertidas en los media, trataban justamente de eso. Yo intentando de explicar con mis no muy pulidas habilidades comunicacionales algo que, por haber rascado un poquito más allá del sentido común, descubrí que mucha gente simplemente no entendía. No porque sea un iluminado o haya descubierto una verdad primigenia, sino por el hecho de señalar que muchos de estos malentendidos son parte de una estrategia política en favor de intereses particulares. Desencantarse de la democracia representativa es entender que el diálogo no es más que una ilusión. Gran parte de la discusión descansa sobre cimientos endebles y detrás de un arsenal de bombas de humo que los poderosos tiran cada vez que la situación se pone áspera. Hay un momento de revelación en la vida en donde entendés que mucha gente no piensa como piensa porque es boluda, sino todo lo contrario, saben muy bien lo que están haciendo. La última vuelta de rosca teórica a este asunto se lo pude dar después de leer a Eliseo Verón, un semiólogo, sociólogo y antropólogo argentino. Él sostiene que los acontecimientos no son simplemente hechos objetivos, sino construcciones sociales que adquieren significado en función de cómo se interpreta y se comunica en el espacio público. Con construir el acontecimiento se refiere al proceso mediante el cual los medios de comunicación no simplemente transmiten o reflejan un hecho, sino que lo construyen simbólicamente. Los medios seleccionan, interpretan y estructuran la información, lo que significa que el acontecimiento mediático no es idéntico al hecho real, sino que es una versión del hecho que surge a partir de las mediaciones que los medios aplican. En el caso de la propaganda ultraderechista, ya no estamos hablando de un cúmulo de todólogos tertulianos que se juntan a charlar un domingo por la tarde, sino de un entramado más complejo. El proceso de construcción del acontecimiento empieza con la producción de contenido diseñado para provocar una reacción emocional fuerte, la introducción de teorías de la conspiración, memes que ridiculizan a grupos minoritarios o noticias falsas que exacerban miedos y prejuicios. Una vez que este contenido se lanza a Internet, empieza el proceso de circulación que es crucial para su transformación en un acontecimiento. Las redes y los foros actúan como cámaras de resonancia donde el contenido es compartido, discutido y resignificado por diferentes grupos. Este proceso es dinámico y fluido. Un meme, por ejemplo, puede ser interpretado de maneras muy distintas según el grupo que lo consume. Acá la teoría de Verón sobre la semiosis social nos ayuda a entender cómo un mensaje original puede mutar y adquirir nuevos significados a medida que circula por diferentes comunidades digitales. En este sentido, la propaganda ultraderechista no es estática, sino que se va adaptando en respuesta a la retroalimentación que recibe de sus audiencias. Van tirando de la soga y ves hasta dónde te da. Que hoy nadie se escandalice cuando un simpático influencer de viaje postea un meme nazi en Twitter es el resultado de años y años de postear mierda ad nauseam hasta que, para el más antifascista, no le salga otra cosa que decir: ah, mirá, otro meme nazi. Un término clarísimo es el término fake news. Originalmente se utilizaba para describir la desinformación que circulaba en redes sociales, pero rápidamente fue apropiado por la ultraderecha para deslegitimar a los medios de comunicación tradicionales. Esto es una estadística comprobable. La mitad de lo que lees en los medios de derecha es parcial o completamente mentira. ¿Esto importa? Para nada, el significado se disputa y se redefine continuamente en función de quién lo utiliza
y cómo lo hace. La construcción del acontecimiento en este sentido no solo implica la creación de un mensaje, sino también la construcción de un marco interpretativo que lo acompaña. Por otro lado, la viralidad es otro aspecto clave en la evolución de la propaganda online y la construcción del acontecimiento. En la era digital, un acontecimiento no se limita a un solo espacio o momento, sino que puede expandirse rápidamente a través de diferentes plataformas y alcanzar una audiencia global en cuestión de horas o incluso minutos. Principalmente cuando se priorizan contenidos que generan altos niveles de interacción, pueden mentir más y muchísimo más rápido de lo que se los puede desmentir. El acontecimiento se construye en la medida en que se habla de él, se discute y se reinterpreta. En este caso, la viralidad garantiza que el acontecimiento no solo llegue a más personas, sino que también se transforme y adquiera nuevos significados en diferentes contextos. Los acontecimientos no son neutrales. Su significación está profundamente entrelazada con las emociones que evocan. La ultraderecha explota esta dimensión emocional para crear acontecimientos que no solo informan, sino que también movilizan. Por ejemplo, presentar a los migrantes como una amenaza no es un hecho objetivo. No porque nunca vayamos a escuchar un argumento contundente después de esta sentencia, mucho menos pedirle evidencia empírica contrastable que la respalde, sino que es un acontecimiento construido para generar miedo y odio, que son emociones poderosas que pueden llevar a la acción. A esto lo vemos cuando las acciones violentas por parte de fascistas, que son transmitidas en vivo o grabadas, se convierten en símbolos dentro de la narrativa ultraderechista. Estos eventos son reinterpretados y presentados como justificaciones para la ideología, transformando un acto de violencia en un acto de defensa o libertad. Así también, un hecho que en otro contexto podría haber sido efímero se convierte en un símbolo duradero dentro del discurso ultraderechista si se lo repite lo suficiente. Por otro lado, hay que entender una cuestión muy importante que muchas veces se ignora cuando desde el otro lado pretendemos adaptar estas estrategias. Durante el primer año de vida de este canal, mientras que yo hablaba frente a una pequeñísima audiencia, a la par, la derecha online estaba en un avanzado proceso de unificación. Presuntos liberales junto a conservadores, nacionalistas, fascistas, derechistas de extremo centro, traders y gurús motivacionales ni se inmutaban al mostrarse reunidos en tertulias streameadas en nombre de la libertad. A ver, en la esfera digital, la fragmentación del discurso es inevitable. La propaganda ultraderechista no se construye en un solo mensaje coherente, sino en una multiplicidad de mensajes que se adaptan a diferentes audiencias. Esta fragmentación les permite que diferentes acontecimientos emerjan simultáneamente, cada uno dirigido a un segmento específico de la audiencia. Vayamos con un ejemplo que les va a venir como anillo al dedo para ponerle cara a la cuestión: la misoginia. Siendo prudente, debo admitir que dentro de esta cloaca de derechistas podemos graduar distintos grados de expresiones misóginas. No por esto sería correcta la sentencia punitiva de que son todos misóginos, pero no por eso ignorar que existen manifestaciones graduales de la misoginia. Aunque no la expresen todos por igual, ante la falta de una condena explícita, lo que queda es el aval implícito, desde las microagresiones indirectas hasta la violencia de género, pasando por condescendencia, el refuerzo de estereotipos, la minimización, la cosificación, el desprecio o la hostilidad. No es por hacer falsas equivalencias, sino para entender el carácter gradual de las expresiones misóginas. No son todos misóginos, pero es innegable que unos les preparan la cancha para que los otros salgan a jugar. Verón plantea que esta multiplicidad y fragmentación de significados es inherente a la construcción de cualquier acontecimiento en la era mediática. La propaganda ultraderechista se traduce en la creación de una amplia amalgama de acontecimientos interconectados, cada uno reforzando al otro. Esto crea una red de significados que es difícil de desmantelar porque está sostenida por una maraña de narrativas que se entrelazan y se refuerzan constantemente. Una vez que entendés esto, veo que la idea de que los algoritmos son simples herramientas neutrales que organizan el contenido te empieza a sonar un toque cortina de humo. Y lo es. En realidad son actores activos en la producción de sentido y
cuando trabajas en lugares como este, posiblemente pases gran parte de tu tiempo tratando de encontrarle la vuelta. Desde la perspectiva de Verón, se entiende más o menos que los algoritmos no solo distribuyen información, sino que también construyen y consolidan significados que pueden llevar a la radicalización, especialmente hacia la derecha. Me acuerdo hace un par de años lo fácil que resultaba al algoritmo engancharse con contenido derechista. Hasta para hacer trabajo de campo en estos canales uno tenía que abrirlos en una pestaña de incógnito para que no se te llene el feed de olor a naftalina. Es más, al día de hoy no volví a ver un crecimiento tan rápido como el de este canal durante los primeros 150.000 suscriptores. Bastó con que solo uno de los videos se viralizara para que la audiencia se aferrara a Café Kioto como si se tratara de la última Coca-Cola del desierto. No porque realmente sea bueno, sino porque los exponentes éramos 5 y el resto tenía 5.000 suscriptores. Siempre que hablo de estos monstruos intento dejar en claro una cosa. Los algoritmos no son sistemas de cálculo que no solo facilitan la navegación entre la incuantificable cantidad de caca disponible que maneja esta cloaca llamada Internet, sino que también juegan un papel crucial en la creación de entornos informativos personalizados. Ahora, su funcionamiento no es transparente y su lógica interna puede sesgarse hacia ciertos tipos de contenido en función de criterios generales como la interacción, el tiempo de visualización y la viralidad. Mientras filtran, priorizan y recomiendan información, los algoritmos configuran nuestras percepciones y contribuyen a la creación de cámaras de eco donde las ideas y los discursos no se tienen que someter a la tercera ley de Newton del discurso. Como dije hace un rato, los acontecimientos, como construcciones semióticas, dependen del contexto en que se interpretan y los algoritmos actúan como filtros que determinan qué acontecimientos son visibles para cada usuario y cómo se presentan. De ahí ya partimos de un sesgo necesario, el qué mostrar y qué no, por lo que no son neutros. Y con esto no quiero repetir la conclusión complaciente de que deliberadamente se prioriza el contenido de derecha por sobre cualquier otro, sino que se prioriza el contenido que más probablemente genere interacción. Para esto, los temas sensacionalistas, polarizadores o emocionales vienen como anillo al dedo. Así es como los algoritmos contribuyen directamente a la construcción del acontecimiento, al decidir qué narrativas son amplificadas y cuáles son silenciadas. Y no es exclusivo de los algoritmos, sino que es una dinámica que se importa desde el mundo analógico. En el caso de la radicalización hacia la ultraderecha, los algoritmos pueden llevar a los usuarios desde contenido moderado hacia contenidos más extremos, de lo que ya hablamos, la alt-right pipeline. Una persona que empieza viendo videos de debates políticos puede ser dirigida hacia videos que presentan teorías de la conspiración o narrativas de odio, y a medida que el algoritmo detecta su interés, le sugiere contenido relacionado. La radicalización es gradual y cada pequeño paso no es mucho por sí mismo, pero sí como parte de un todo. No es ese contenido en particular, sino los efectos que produce la exposición prolongada al todo, hasta que en algún momento termina desarrollando un marco interpretativo en que estas ideas se perciben como legítimas o incluso como la verdad. Y salir de ahí es muy difícil porque ni siquiera hablas el mismo lenguaje que el que piensa distinto. Como mencioné en el caso del concepto comunismo en mi infancia, el significado de un acontecimiento no está dado de una vez y para siempre. Se construye y se negocia en la interacción social y comunicativa. Las cámaras de eco limitan esta interacción a voces que comparten las mismas ideas, lo que quiere decir que los significados no se nutren de la diversidad de perspectivas, sino que se vuelven monolíticos. Si no salís de ese circuito cerrado, le vas a seguir diciendo comunismo al multiculturalismo y tu jefe te va a seguir haciendo bullying. La lógica de los algoritmos no es muy complicada. Existe una relación de retroalimentación entre estos y las cámaras de eco que los vuelven armas de destrucción matemática. A medida que los usuarios consumen más contenido radicalizador, el algoritmo interpreta que este comportamiento es una preferencia, reforzando aún más la exposición a contenido similar. Ahora, esto puede llevar a una espiral descendiente donde los usuarios son arrastrados poco a poco hacia ideas cada vez más extremas sin darse cuenta. En términos de construcción del acontecimiento, este proceso significa que los usuarios están continuamente expuestos a interpretaciones cada vez más disgregadas de los acontecimientos, lo que refuerza su sentido de pertenencia a una comunidad ideológicamente
mente homogénea, aumentando su resistencia a perspectivas alternativas y volviéndolos cada vez más marginales. En YouTube, por ejemplo, está documentado cómo los usuarios pueden ser llevados desde videos de crítica política moderada hasta contenidos de ultraderecha en muy pocas recomendaciones. El algoritmo no solo dirige la atención, sino que también legitima su interpretación al hacerlas parecer parte de una secuencia lógica de descubrimientos de la verdad. Es de ingenuo creer que nuestra relación con los algoritmos es unidireccional y no un ida y vuelta, donde esas supuestas recomendaciones en realidad nos están moldeando más a nosotros que nosotros a ellas. Además, al segmentar a los usuarios en nichos cada vez más específicos, los algoritmos contribuyen a la fragmentación del discurso público. Diferentes grupos pueden interpretar el mismo acontecimiento de maneras radicalmente distintas, haciendo cada vez más difícil crear un consenso homogéneo sobre la realidad, ergo a una mayor polarización. Mientras tanto, la máquina pica carne del capitalismo sigue funcionando. Verón subraya la naturaleza negociada del sentido de los acontecimientos y esta fragmentación es particularmente problemática con la cosa democrática. En lugar de construir significados compartidos que puedan servir como base para el diálogo social, los algoritmos crean múltiples realidades paralelas, cada una con su propio conjunto de significados y acontecimientos construidos. De hecho, tengo un ejemplo personal acá para dar. Hace unos años, un señor muy conservador hizo una videorespuesta criticando una publicación que hice en Café Kioto y se pasó más de una hora renegando sin siquiera acertar el área de estudio sobre la que estábamos hablando, dejando de lado las inconsistencias argumentales y la apelación a marcos teóricos del siglo XIX, producto de querer llevarme la contra incluso a costa de su propia coherencia. La crítica es muy interesante desde el punto de vista comunicacional. No voy a mentirles, al principio me enojé porque el video era ostensiblemente malicioso y deshonesto intelectualmente, hasta que me di cuenta de que el video no era para mí o siquiera pretendía plantear un debate real sobre el tema. Él estaba hablando a su audiencia, traduciendo algo que no hacía falta traducir en un pobre intento de hacer control del año sobre los discursos de reconocimiento producto de mi discurso. ¿Por qué? Porque si yo aclaraba la confusión que existía en el sentido común sobre el término que traté en ese video, ahora muchas de estas personas iban a poder dialogar con otros sobre todos los temas que se desprenden de ahí. Y que quede clarísimo, cada interpretación es válida dentro de su propia cámara de eco, pero eso no es garantía de que afuera lo sigan siendo. El fin de este tipo de estrategias es que las interpretaciones no se encuentren ni dialoguen en favor de la incomprensión y la hostilidad entre diferentes grupos. Porque uno de los mayores desafíos en la lucha contra la radicalización algorítmica es la resistencia de los mismos usuarios a abandonar sus cámaras de eco. No solamente por la tranquilidad que le dan estos espacios coherentes y satisfactorios desde un punto de vista emocional, sino por la hostilidad producto de esa falta de diálogo con otros grupos. Esta resistencia puede entenderse como una defensa del marco interpretativo construido alrededor de ciertos acontecimientos. Los significados que las personas fueron construyendo y reforzando durante años son fundamentales para su identidad y su percepción del mundo. Desmantelarlos no solo implica un desafío cognitivo, sino también un desafío emocional y social, porque muchas veces estas creencias están estrechamente vinculadas a la pertenencia y la identidad. Las comunidades online son espacios donde individuos con intereses, creencias o identidades similares se congregan para compartir información, discutir ideas y, en la mayoría de los casos, reforzar mutuamente sus creencias. En cuanto a la ultraderecha, estas comunidades son especialmente convenientes porque funcionan como ecosistemas cerrados donde las narrativas extremistas no solo se transmiten, sino que se les da manija. Lo que en el mundo exterior se cura tocando pasto o lo canjeás por una piña bien puesta en la nariz, puede proliferar en espacios como 4chan, subreddits dedicados, grupos privados en Facebook o chats en Telegram. Ante una realidad angustiante propia del capitalismo tardío, la exposición a discursos de odio, teorías de la conspiración y desinformación que se presentan como verdades alternativas a las narrativas dominantes en la sociedad es una falopa muy fácil de comprar. Verón argumenta que los acontecimientos no existen de forma objetiva, sino que son construcciones semióticas que adquieren significados dentro de un contexto social y comunicativo específico. En las comunidades online, los acontecimientos usualmente son reconfigurados para alinearse con las creencias de la comunidad.
Por ejemplo, el espiral de violencia en torno a las fuerzas policiales contra grupos vulnerables. Un mismo incidente puede ser interpretado como la reproducción sistemática de la violencia racista, como también una guerra racial en curso. Ambos acontecimientos confirman las creencias preexistentes sobre la sociedad, solo que uno se basa en evidencia empírica y el otro tiene un carácter hipersticional. En el caso del segundo, este hecho se reconfigura y se presenta de tal manera que encaja perfectamente en la narrativa radical que la comunidad construyó, lo que no solo refuerza la narrativa, sino que también consolida la cohesión grupal. Es parte del razonamiento falaz de con esto, por lo tanto a causa de esto, al inferir que dos o más eventos están conectados casualmente porque se dan juntos. En este caso, existe una relación causal entre dos o más eventos por haberse observado una correlación estadística. Una de las características más destacables de las comunidades online es su capacidad para globalizar los acontecimientos. No importa qué ni dónde, todo puede ser reconfigurado y difundido por todo el mundo en 2 patadas dentro de la comunidad, y este puede que sea el principal motivo de por qué llegamos hasta acá. El impulso detrás de la creación de Café Kioto toma fuerza de 2 lugares. Primero, saciar mis ganas de escribir después de haber encontrado en este oficio una forma de ordenar mis ideas, y después fungir como control de daños ante una tormenta que se asomaba en el horizonte. Un par de años antes de que Café Kioto viera la luz, supe frecuentar algunos de estos foros chan, más que nada en sus versiones locales, porque ahí solía circular mucho del material que hacíamos con mi hermano en el otro canal. Lo más gracioso es que muchísima gente nos puteaba, pero como ya saben, no hay mala publicidad y bla 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 bla. Por aquellos años, entre 2018 y 2019, en Argentina nos encontrábamos en pleno declive macrista. La frustración producto de haber tenido que esperar 12 años para alcanzar la presidencia y chocarla en menos de 2, estaba empezando a pasar factura en algunos sectores. Uno de ellos, el de hombres jóvenes conservadores, muchos de ellos sin siquiera tener edad suficiente para votar, decepcionados con el proyecto de derecha fallido que durante años se había pavoneado de poder hacer las cosas mejor que el peronismo. Esto era una oportunidad para dar el brazo a torcer. La chota. Acá viene lo interesante. Cuando Javier Milei sacó un escandaloso 17% en su primera elección como diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires, más de un despistado, principalmente del peronismo, recién se enteraba que el panelista televisivo venía engordando su séquito desde hacía años. ¿Cómo era posible que un outsider se les haya colado en el radar sin que nadie se diera cuenta? Hagamos un ejercicio. Imaginemos nuevamente esta cañería de la Al-Right Pipeline de la que les hablé hace un rato. Si bien el nombre en inglés ya lo sugiere. ¿Qué hacen las cañerías además de transportar líquido? Sí, romperse. Ahora imaginemos que de acá empiezan a brotar unas gotitas de agua. Una particularidad de las goteras es que uno no suele notarlas hasta que ya es demasiado tarde y se te llenó la cocina de agua. Bueno, algo así pasó en los foros rancios estos de los que les hablé, y la cocina vendría a ser la política latinoamericana. Al principio era bastante gracioso leer el nivel de delirio y disociación con su realidad material que manejaba esta gente. Era algo parecido a copiar alguno de los comentarios más nazis de 4chan, meterlos al traductor de Google y pegar la traducción ahí nomás, sin detenerse un minuto a pensar que capaz era medio desubicado plantear la teoría del gran reemplazo, falopa de QAnon o el nuevo orden mundial como teorías relevantes en este país. Aunque parezca una joda, gota a gota consiguieron hacer un charco. La naturaleza transnacional de las comunidades online facilita muchísimo esta reconfiguración global de los acontecimientos. A través de la participación en estos espacios, los usuarios no solo consumen contenido afín, sino que también participan en la creación de un discurso global que refuerza y difunde estas ideas. Así es como el acontecimiento pierde su especificidad local y se convierte en un símbolo universal dentro del discurso ultraderechista. Este proceso es clave para entender cómo la radicalización no solo ocurre a nivel individual, sino también a nivel colectivo, con comunidades enteras que adoptan y difunden este tipo de interpretaciones de los acontecimientos. Ayer discutías contra la oligarquía nacional y hoy Elon Musk tiene la potestad de incidir en la política interna de un país que está a 10.000 kilómetros de California bajo la justificación de una lucha internacional contra el comunismo. Las comunidades online no solo contribuyen a la construcción y reconfiguración de los acontecimientos, sino que también juegan un papel crucial en la formación de la identidad de sus miembros. Lo que entendemos como identidad contiene gran parte de este marco interpretativo previo que condiciona de antemano la forma en cómo nosotros significamos los acontecimientos. Más que nada porque consideramos que esa identidad es completamente legítima y la percibimos como la verdad.
En estas comunidades, los individuos no solo adoptan nuevas interpretaciones de los acontecimientos, sino que también integran estas interpretaciones de su propia identidad. Así se refuerza la lealtad del grupo y la resistencia a influencias externas. Más que nada, cuando no tenés muy en claro cuál es tu identidad y la construís en oposición a un otro. Así resulta muy fácil y conveniente para las clases dominantes encerrarte en estos planteamientos dicotómicos que llevan a muchos a padecer disforia de clase. Como los derechos laborales son de zurdo y vos sos un tipo hecho y derecho, estás en contra de la ampliación de los derechos laborales. Cuando en realidad entendés que estos son buenos para vos, pero por alguna pirueta que no terminás de entender muy bien, delegás esa reflexión a los significados comunes de la comunidad a la que perteneces. Discursivamente opera de la misma forma en que lo hace el sentido común, cuando se presenta como un conjunto de creencias y acontecimientos considerados evidentes o naturales por un grupo social. Así se legitiman ciertas ideas y prácticas sin la necesidad de un cuestionamiento, porque resulta muy conveniente para ocultar las estructuras de poder y las desigualdades al presentar las normas sociales como naturales e inmutables, en detrimento de la reflexión crítica. En palabras de Verón, los acontecimientos tienen un impacto en la identidad de los sujetos, ya que forman parte del contexto en que los individuos negocian su sentido del yo. Esta identificación colectiva refuerza la radicalización al hacer que los miembros vean sus creencias como una parte integral de su identidad, lo que dificulta todavía más el cuestionamiento o la salida del grupo. Según Foucault, la verdad se construye a través de discursos, prácticas e instituciones que establecen lo que se acepta como verdadero en un momento y lugar específico. La verdad no es un hecho incuestionable, sino históricamente contingente y está vinculada al poder. Quienes controlan los discursos dominantes tienen la capacidad de definir lo que es considerado verdadero en la sociedad, y cuando hablamos de la construcción del acontecimiento, estamos hablando básicamente de esto. Cuando cascotean desde afuera las narrativas de estas comunidades online y las ponen en evidencia, suelen responder reconfigurando los acontecimientos para reforzar sus creencias. Por ejemplo, uno de los casos más llamativos de los últimos años fue el resurgir del mito de la Argentina potencia. Durante muchas décadas, la disputa política de este país se rigió sobre la creencia de que a finales del siglo XIX y principios del XX, bajo un modelo agroexportador, Argentina era un país próspero económicamente y una potencia mundial. Cosa que muchos años después el consenso historiográfico concluyó que era una narrativa deliberadamente simplificada que ocultaba profundas desigualdades, dependencia económica y problemas estructurales. El tema es que en 2018 se reflota esta cuestión tras la publicación de la serie Madison, una reconstrucción arqueológica del PBI que ubicaba a Argentina en el puesto número 1 del mundo en 1895. Este dato descontextualizado fue clave en la construcción de una narrativa histórica nostálgica de la que se armó la derecha para construir el acontecimiento mientras se difundía como un dato curioso en videos de YouTube. Ahora, el presidente Javier Milei sostiene que esto es cierto y pretende justificar sus reformas del Estado como una vía para devolvernos a aquellos años dorados, ignorando el hecho de que como economista es un excelente panelista televisivo. Cuando expertos en economía e historia argentina salen a cruzarlo por sus declaraciones, termina apelando a la estrategia del antiintelectualismo característico de la ultraderecha. Hay que desconfiar y rechazar a los académicos, expertos y la producción de conocimiento crítico que contradicen nuestra ideología, porque las élites intelectuales están corruptas, son casta y promueven valores contrarios a las tradiciones o intereses del grupo. De acá la estupidez de que en la universidad te adoctrinan, como justificación para el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Esta capacidad para reconfigurar los acontecimientos en respuesta a la oposición es un mecanismo clave para la supervivencia de estas comunidades. Los significados de los acontecimientos son siempre el resultado de un proceso de negociación, y en las comunidades online esta negociación es frecuentemente defensiva con el objetivo de proteger la coherencia interna de la narrativa del grupo, incluso cuando es completamente incoherente más allá de la defensa inclaudicable de la propiedad privada.
En la era digital, la cultura pop y los memes emergieron como fuerzas poderosísimas que no solo reflejan ciertas tendencias sociales, sino que también moldean la manera en que se construyen y se naturalizan ciertos acontecimientos, más que nada los relacionados con estas ideologías. Esta dinámica es particularmente visible en la radicalización hacia la ultraderecha, donde los memes y otros elementos de la cultura pop se utilizan para descontextualizar y resignificar eventos, haciendo que narrativas particularmente conservadoras parezcan no solo aceptables, sino que también normales y atractivas para un público más amplio. Los memes son una parte importantísima de la cultura digital. Sin embargo, más allá de esa supuesta ligereza que manejan, los memes tienen un poder comunicativo enorme cuando condensan ideas complejas en formas visuales y textuales accesibles de fácil circulación. Si bien Verón no habla de memes en construir el acontecimiento, más que nada porque es un libro de los 80, nos tira buena data que nos puede ayudar a entender cómo los memes construyen acontecimientos al resignificar sucesos de una manera que favorece ciertas interpretaciones ideológicas. Entendámoslo así. Los memes, en este sentido, actúan como unidades de significación que encapsulan y transmiten una interpretación particular de los eventos, ya sea de la boludez de la semana, como de algo mucho más serio como una crisis migratoria, una carrera presidencial o un ataque terrorista. Estas interpretaciones, cuando se comparten y repiten a través de los memes, no solo refuerzan esa narrativa, sino que también la neutralizan, haciendo que parezca una respuesta lógica y comúnmente aceptada de los acontecimientos. Son como los memes de Luna Bomber. Me pregunto cuántos habrán llegado, irónicamente, primero al meme de el nene, I hate nature, que a la sociedad industrial y su futuro, y no al revés, donde su figura probablemente te resulte mucho más antipática. ¿Cuántas risas hacen falta para naturalizar el horror? ¿Y cuántas más para empezar a pensar que tal vez tiene un punto? Eso que usualmente llamamos cultura pop, que abarca desde la música y el cine hasta las tendencias en redes sociales, marca la cancha dentro de los límites en los cuales juegan los memes. Si existe una razón por la cual los memes son poderosos, es por lo lejos que pueden llegar. La cultura pop proporciona el lenguaje, las referencias y los marcos interpretativos de los que se arman los memes para construir y naturalizar ciertos acontecimientos. Acá la cultura pop entra en un todo sirve. Dentro de la radicalización ultraderechista, estos elementos son usados y resignificados para servir a esta agenda. Películas, canciones, personajes de ficción y otros elementos culturales son recontextualizados en memes que presentan estas ideas de una forma familiar y atractiva, disminuyendo así la percepción de amenaza que estas ideas podrían tener. O al revés también, particularmente porque el humor desarma, hace que las ideas parezcan inofensivas y facilitan su aceptación incluso cuando esas ideas son profundamente problemáticas. Puede que esto suene medio intrincado, pero me van a saber entender. El humor y la ironía en los memes actúan como mecanismos de construcción del acontecimiento que subvierten las interpretaciones tradicionales de los hechos y promueven una relectura de la realidad que favorece las narrativas extremistas. Cuando se presenta un acontecimiento de manera humorística, los memes logran que las ideas extremistas sean internalizadas sin la consecuencia moral o ética que normalmente las acompañaría en cualquier otro contexto. Y ya que estamos, aprovecho para retomar la autorreferencialidad con algunos de mis apuntes universitarios. Uno de mis profes, el doctor Damián Fraticelli, en su libro El humor hipermediático, sostiene que el contenido reidero cumple una función ideológica al mediar la relación entre lo social y lo mediático, reflejando y reproduciendo estructuras de poder. En la etapa del humor mediático, lo que abarca desde la institucionalización de los medios masivos en el siglo XIX hasta su consolidación en el siglo XX, los medios masivos controlaban lo que era risible, estableciendo una clara separación entre la realidad y su representación, lo que disciplinaba el humor y excluía formas cómicas más subversivas. Esto le permitía, por ejemplo, al Estado y a los oligarcas permitir solamente críticas controladas y seguras para ellos. Con el humor mediatizado, desde la década de 1980 hasta principios del siglo XXI, el humor se vuelve más reflexivo y empieza a tener esta relación contradictoria con el sistema. Pero tampoco para tanto. Sigue operando dentro de sus límites, lo que lo convierte en una forma de autolegitimación. Ahora, en la era del humor hipermediático, ahora mismo, la desregulación y la democratización del humor permiten que cualquier individuo produzca contenido humorístico, pero también resucitar formas más despiadadas como el ciberbullying y el humor negro. Esta etapa, aunque parezca más diversa y democrática, introduce nuevas formas de control ideológico a través de las plataformas digitales, donde lo risible refuerza nuevas asimetrías de poder.
Son dosis chiquititas que te ayudan a tolerar lo que en algún momento se transforma en la aceptación del discurso extremista en la esfera pública. Más que nada sabiendo que históricamente los medios de comunicación masivos fueron indulgentes con las ideas conservadoras, suavizando las aristas más duras de estas ideologías, presentándolas como parte de un juego cultural. De hecho, les voy a contar una cosa que los que tengan más o menos mi edad se acordarán. Mi adolescencia coincidió con una época en donde el humor negro llegó a alcanzar un nivel de circulación en internet que nunca jamás volví a ver en mi vida. ¿Tiene algo que ver con la irrupción de los nazis en internet allá por el 2011? Para escribir un paper. Uso las comillas en humor negro porque cuando se utiliza sin una intención crítica se convierte en una mera burla que trivializa el sufrimiento y las tragedias humanas. La esencia del humor negro reside en su capacidad para exponer y criticar las injusticias o aspectos oscuros de la sociedad a través de la ironía o el sarcasmo. Por la misma razón es que existe un tabú sobre el joder con eso. Sin este componente crítico, el chiste deja de cuestionar y simplemente refuerza estereotipos, perpetúa prejuicios y deshumaniza a quienes ya están en situaciones vulnerables. Sin crítica, se inciviliza ante el horror y ahí gana la ultraderecha. Esa es la única diferencia que existe entre que escuchen Corran la bola hacia un cántico racista o una crítica anticolonial con tintes de humor negro. Pero entonces, ¿qué hacemos? Para cerrar este extensísimo ensayo me gustaría que nos vayamos con algo más que un diagnóstico feo de lo que nos pasa. La desradicalización representa uno de los desafíos más complejos en la lucha contra la ultraderecha. No solo implica un esfuerzo enorme por desalentar que la gente se suba a esta, sino también una reconstrucción profunda de los significados atribuidos a los acontecimientos que permitieron que la radicalización de estos individuos exista en un primer lugar. Si es una paja hacerle entender a ese amigo que el comunismo no es cuando el Estado hace cosas, imagínate cuando se entere que contra lo que viene luchando desde hace años no es el socialismo, sino que el mismísimo capitalismo que se cansó de defender en foros turbios. Y si bien ya llevamos un ratazo conversando, con que solamente se lleven esto estoy más que satisfecho. Recuerden que el acontecimiento no es meramente un hecho, sino una construcción cargada de significado que puede y debe ser reconfigurado cuando se desradicaliza a alguien. Los acontecimientos son el resultado de un proceso de significación en los cuales los medios de comunicación, las redes sociales y las narrativas culturales lo son todo. Estos acontecimientos no son estáticos, se pueden reinterpretar y resignificar a medida que cambian los contextos sociales y las percepciones individuales. Y acá es donde tenemos que empezar a trabajar. Lo más importante para desradicalizar a un individuo es desmantelar la construcción semiótica que viene sosteniendo su visión del mundo. Este tipo de construcciones suelen ser bastante simplistas, generalistas y propensas a caerse a pedazos si se las encara desde más de un frente a la vez. Veo que esta palabra quedó en desuso, pero cuando en 2018 se hablaba de deconstrucción, se lo hacía con la finalidad de desmantelar concepciones supuestamente naturales, que de naturales no tenían nada, al mismo tiempo en que se exponía que no eran más que construcciones sociales con la finalidad de perpetuar desigualdades. Esto requiere un enfoque multidimensional que, primero, identifique esos puntos neurálgicos desde donde se empezó a construir este edificio y, después de eso, empezar a patear los cimientos. Pensémoslo a través del ejemplo de la Argentina potencia. Desencantar ese pasado de gloria es también dejar en offside por completo un proyecto político. O se pretende retrotraernos esa Argentina próspera para un puñado de familias y miserable para la mayoría, o sencillamente te están cagando porque saben que no sabés. No hay otra y en las dos vos salís perdiendo. Pero no basta con simplemente debatir boludeces, sino también ser contundentes. Parte del apego que sienten a esa construcción es porque les ayuda a ordenar el mundo. Y si no ofrecemos algo a cambio, superador, probablemente prefieran seguir aferrados a eso. La eficacia de una narrativa depende de su capacidad para conectar con las estructuras simbólicas y emociones del público. No alcanza con explicar, sino también conmover. Abordar las inquietudes y los miedos que llevaron a ese amigo en esa dirección. Porque detrás de ese marginal que se la pasa tuiteando mierda todo el día, probablemente haya un pibe cagado de miedo que lo único que quería hacer era charlar de anime en un foro y le cagaron la cabeza.
O por qué no la vieja y confiable técnica de tocar pasto, reintroducir la empatía y la humanización en esa narrativa. Desde atrás de un teclado todos somos una foto de perfil y nada más. Si la única forma que tenemos de entrar en contacto con el mundo es a través de una pantalla y los únicos espacios que frecuentan son estos basurales, difícilmente pueda llegar a salir a cambiar esa perspectiva. Pero esa reconstrucción del acontecimiento no la podemos hacer en un vacío social, requiere de una participación activa de la comunidad y la reintegración del individuo en un entorno que apoye nuevas maneras de significar los acontecimientos. Discutí y acompañá, negando su existencia o violentándolo, aunque sean violentos, y entiendo completamente que ante la violencia se responda con violencia. Solamente vas a seguir alimentando esa concepción del mundo en donde vos sos el odiante. Excepto si ya derivó en nazi, ahí la metodología es otra. Recordemos que los acontecimientos adquieren significado en un contexto social y comunicativo específico. Por lo tanto, para que la reconstrucción del acontecimiento sea efectiva, necesitamos que el individuo participe en una comunidad que respalde y refuerce esas nuevas narrativas. La alienación tiene un poder de reproducción brutal y si ese alienado no empieza a circular, lo único que vamos a conseguir es que se vuelva a juntar en un foro a festejarse entre ellos. Al final, la desradicalización y la reconstrucción del acontecimiento están íntimamente ligadas a un proceso de redefinición identitaria. ¿Cuántos habrán caído en esos pozos de intolerancia mientras buscaban su propia identidad? La ultraderecha te ofrece una identidad clara y un sentido de pertenencia que puede ser difícil de abandonar, lo cual no está mal. Lo que sí está es ser un intolerante con la identidad del otro. Los acontecimientos son también ocasiones para la reafirmación o la reconfiguración de las identidades colectivas o individuales. La nueva identidad debe estar anclada en la reinterpretación de los acontecimientos que fueron claves en la vida de esa persona, pero de una forma en que estos acontecimientos ya no sean vistos como justificaciones para la violencia, sino como lecciones que los llevaron a un mayor entendimiento y crecimiento personal. Perdido amigos, familiares y compañeros a manos de una maquinaria digital de odio. Pero tenemos que entender que no es un fenómeno pasajero, sino un entramado cuidadosamente construido para que miles de personas defiendan causas que no les pertenecen, convirtiéndolos en soldados de ideologías que buscan perpetuar su sumisión. Lo más doloroso de todo esto es que no fue un accidente. Es el resultado de años de operaciones meticulosas donde se juega con los miedos, las inseguridades y los deseos de pertenencia de gente desesperada. La verdad está tan manoseada que ya ni siquiera la podemos reconocer. Tenemos que asumir que estamos en medio de una guerra silenciosa que se tiene que pelear todos los días, en cada recomendación de video, en cada meme aparentemente inocente, en cada debate que nos empuja un paso más hacia el vacío. Lo primero que toca hacer es tratar de derrumbar los muros del silencio y la soledad que aíslan a quienes fueron arrastrados al abismo. Tenemos que tender puentes, ofrecerles una salida, pero no con explicaciones frías o argumentos técnicos. Necesitamos conmover, recuperar el poder del diálogo humano, reconectar la esencia misma de lo que significa vivir en una sociedad a quien le deben todo, pero que son incapaces de reconocerlo. Para cerrar, voy a tomar las palabras de una canción hermosa de Sig Raga que paradójicamente lleva el nombre de un hombre peligroso. La verdad no sabe de enemigos, y cuando la historia habla es por amor a la libertad. Muy buenas noches.